¿Sabías que en España hay plantas que pueden ser bastante peligrosas, plantas que son tóxicas? Quédate a ver el vídeo y te explicaré cómo esta en concreto, esta planta, me ha hecho pasar una semana de perros. Soy el doctor Héctor Simón y esto es SOS Montane. En España tenemos varias plantas que son tóxicas, que pueden ser venenosas para nosotros. Entre ellas está la delfa, que es toda ella tóxica. Tenemos la higuera, que el látex, la savia de dentro de la higuera también es irritante para la piel. Y esta, que es una planta muy común en muchas casas, en muchos jardines, y pocas veces somos conscientes de lo venenosa que puede llegar a ser. Como ya os habréis fijado, estamos hablando del Ficus benjamina. En este caso era un ejemplar bastante grande, pero son muy frecuentes en un tamaño más pequeñito, en casas, comercios y por todas partes están. El Ficus benjamina es una planta originaria del sudeste asiático. En la naturaleza puede llegar a medir hasta 20 o 30 metros, pero normalmente nosotros la veremos entre 1 y 3 metros. Es una planta que, bueno, este era bastante grande, pero es muy común, es una de las plantas más comunes como planta ornamental en el mundo. La puedes encontrar en casas en un tamaño más pequeño, pero luego también en centros comerciales, aeropuertos, en todas partes puede haber Ficus benjamina porque es una planta muy resistente. Tolera bien el sol directo, la semisombra, no es muy exigente con el agua ni los nutrientes. Lo que pocos saben es que en realidad esta planta, que es tan común, puede ser bastante peligrosa. Es tóxica por el látex que tiene, por su savia. Entonces, tanto el contacto del látex con la piel como la ingestión nos pueden causar problemas. Esto puede ser problemático si tenemos mascotas y mordisquean la planta, porque pueden tener problemas, sobre todo gastrointestinales, pero si nosotros o nuestros niños se comen las hojas, también van a tener problemas gastrointestinales. Y en concreto a mí lo que me pasó fue que tuve problemas cutáneos. Ahora veréis las fotos de qué es lo que pasó con esto. Aún sabiéndolo e intentando cumplir con todas las medidas de seguridad que se puede tener, a la hora de cortar esta planta, yo estuve expuesto al látex. Entonces eso me causó una irritación cutánea bastante grande, como podéis ver aquí, que todavía me queda algo, y he estado pues unos cuantos días con picor, ardor, malestar, y he tenido suerte de ser, bueno, algo sensible a esta planta, pero no alérgico. Si hubiera sido alérgico, el problema podría haber sido mucho peor. Este mismo problema lo podemos tener con otras plantas que son muy comunes en el Mediterráneo, como por ejemplo la adelfa o algo tan común como las higueras. Si quieres que te hable de esas otras plantas, ponmelo en los comentarios y haremos un vídeo desarrollándolo un poquito más. ¿Cuáles serían entonces las medidas de prevención para evitar este tipo de problemas? Cuando trabajamos con este tipo de maquinaria, sobre todo los que no trabajamos con este tipo de maquinaria todos los días, tenemos que prestar especial atención a los detalles de prevención de riesgos. Nosotros no somos profesionales que nos dediquemos a esto, yo estaba arreglando el jardín. Pero ¿qué pasa? Que como la motosierra es un aparato peligroso, y yo concretamente he visto algunas lesiones bastante feas hechas por este aparato por accidentes en gente muy experta, pues intento ir con precauciones, sin miedo y utilizándola cuando hace falta, pero con precaución. Entonces, dentro de los elementos de prevención está la pantalla, que te protege la cara de los trocitos de madera que saltan. Está la protección auditiva, porque si vamos a estar mucho rato trabajando, esto al final es un estrés, es un impacto auditivo para los tímpanos, entonces hay que protegerse. Y luego hay que llevar un atuendo acorde al momento, ¿no? Los guantes, por supuesto, de protección, en este caso solo son de cuero, pero los hay específicos para motosierra. Pero luego un elemento importante son los pantalones anticorte. Pantalones que si cuando yo estoy trabajando se me va la motosierra y engancha, no me va a cortar la pierna, sino que lo que va a hacer es que el pantalón se va a enredar, las fibras de Kevlar del pantalón se van a enredar con la motosierra y se va a parar el motor. Otro elemento importante van a ser las botas de protección, porque de la misma manera yo podría darme en el pie y cortarme el pie. Entonces la mayor parte de las lesiones suelen ser en este trozo.
Pero lo que pasó aquí, con este árbol en concreto, es que hacía calor y aunque llevaba la pantalla y todo, llevaba el mono abierto hasta aquí y sin camiseta. Entonces lo que pasaba es que yo notaba los golpecitos del serrín, los golpecitos de la planta, golpearme en toda la zona del cuello y los notaba como me entraban también un poquito por dentro de la ropa. ¿Cuál fue mi sorpresa? Cuando a las pocas horas vi toda la reacción cutánea. Entonces, el objetivo de esto es que tomemos conciencia de cómo plantas aparentemente inocuas, aparentemente inofensivas, súper comunes en todo el mundo y súper comunes en todas partes, nos pueden causar problemas. Y como decíamos, si somos alérgicos o si es la mascota o el niño, pues nos pueden dar problemas bastante importantes. Bueno, ¿y qué debería haber hecho yo para prevenir lo que pasó? Pues lo primero es haberme dado cuenta antes de que esta planta era tóxica, aunque sabía que era tóxica, pero eso que piensas, bueno, no será tan tóxica, no será tanto. Esto es un error bastante común, ¿no? Pensar, bueno, no será para tanto. Bueno, lo primero es parar cuando te das cuenta de que estás entrando en contacto con el látex, con la savia. Entonces ahí ya depende de cómo es la reacción que se produce. Lo primero es apartarse del peligro, como siempre, pero ahí hay que ver qué tipo de reacción se produce. Si es leve, bueno, siempre lo primero que vamos a hacer es lavarlo con agua y jabón para eliminar restos de savia que puedan quedar. Y si la reacción no es muy potente, la reacción que se genera, entonces tal vez con una cremita hidratante o una crema emoliente lo podemos solucionar y en pocos días se va. Si vemos que no, que está empeorando, entonces ahí hay que ver si vamos a ir al médico de cabecera o no, a comentarle lo que ha pasado, porque es probable que necesitemos una crema un poco más potente, una crema más fuerte, una crema corticoide, necesitamos un elemento que sea antiinflamatorio tópico, algún tipo de crema que nos baje la inflamación. Eso sería en un estadio intermedio. Y si ya viéramos que nos afecta la cara o que empezamos a tener problemas con la respiración, entonces es mejor no esperar demasiado y buscar atención médica. Esto que a mí me ha pasado podando, o más bien cortando, talando este árbol, pues me ha pasado porque esto son cosas que nos pasan a los que vivimos en el agro. Pero a ti te puede pasar también paseando por la montaña y entrando en contacto con esta o con otras plantas que puedas encontrar por ahí, como la higuera, lo que habíamos dicho antes. Entonces, esto te puede pasar si vas caminando y decides coger un palo, si estás cazando y te rozas con algunas plantas, te puede pasar si te dedicas al bushcraft o haces actividades de ese tipo y trabajas con madera. Es importante que sepas que hay plantas que son tóxicas y que al contacto con la piel te pueden causar problemas. En un próximo vídeo hablaremos de las plantas fotosensibilizantes, que son plantas que al entrar en contacto con ellas y luego darnos la luz del sol directamente generan una reacción inflamatoria en la piel bastante importante. No te olvides de suscribirte y darle al like si te ha gustado para no perderte el próximo.